Bienvenidos una vez más a Brother Habla Claro, tu podcast de desarrollo personal. Hoy tenemos un tema bastante controversial. ¿Es Jesús Dios? Muchas personas dicen que Jesús es Dios. Hoy vamos a traer diferentes versículos bíblicos. Unos que dan a entender como que Jesús y el Padre son dos cosas distintas. Y otros que dicen como que Jesús es Dios, ¿ok? Para muchos, tal vez esto es como que, pero hablar de eso, si todo el mundo sabe que Jesús es Dios, que bla, bla, bla. Esto es un tema que si tú estudias la Biblia, es mucho más profundo de lo que ya tú estás dando por hecho. Sí. Para empezar, 300 años después de Cristo, 325, en los diferentes concilios, se estaba debatiendo sobre la divinidad de Jesús. Ok, que esto para ti a lo mejor es como que, mira para allá, es incuestionable, sí, Jesús es Dios, ya tú das por hecho que Jesús es Dios y punto. Pero un dato interesante es que 325 años, en el concilio de Nicea, para ser exacto, se estaba debatiendo la naturaleza de Jesús, la naturaleza divina de Jesús. Y en el concilio de Constantinopla, que fue en el 381, estuvo el debate sobre la divinidad y la naturaleza del Espíritu Santo. Son cosas que ya tú das por hecho, que el Espíritu Santo es Dios, que Jesús es Dios, bla, bla, bla. Se estuvo debatiendo en los concilios 325 años después de Cristo y 381 años después de Cristo. Así que eso es importante tenerlo en cuenta, que lo que estamos haciendo ahora es repasando eso, por así decirlo. ¿Ok? Yo tengo algo que añadir y es lo siguiente. Yo estoy seguro que también dentro del cristianismo, no de las personas que dicen como que, bueno, sí, yo creo en Jesús porque mi madre siempre fue cristiana, me llevaban a la iglesia de chiquito. No, estoy hablando de las personas que de verdad les interesa el tema. O sea, que dicen, yo estoy seguro que hay un gran porcentaje de esa población de cristianos que de verdad les interesa el tema bastante, que en realidad o están confundidos o de verdad piensan que dicen, no, en verdad Jesús es el Hijo de Dios, no necesariamente es Dios. Dicen, no, Jesús es el Hijo de Dios, el unigénito, el único Hijo de Dios es Jesús, pero no necesariamente es el Dios mismo. Y entonces están los que tú dicen que dicen, no, es lo mismo, Jesús y Dios es lo mismo, y te tiran un par de versículos explicándote el porqué. Eso estamos, gente, para que sepan, no estamos aquí afirmando nada, estamos simplemente poniendo ambos puntos de vista para que ustedes entonces, si quieren llegar a su propia conclusión, puedan llegar a su propia conclusión. Yo no tengo ninguna conclusión porque hay versículos que se podrían decir que se contradicen o es que se están diciendo bajo distintas perspectivas. ¿Me entiendes? Es un tema ambiguo que se presta para esto mismo, para debatirlo, porque si no fuera así, si fuera un tema incuestionable, como muchos dan por hecho hoy, porque han decidido creer sin cuestionar y sin buscar un poquito más allá, porque estoy seguro que muchos de los que van a escuchar esto no saben que eso de concilios, que hubo concilio, qué es eso, qué se discutió ahí. Yo estoy seguro que mucha gente no lo sabe y no es por verdad tirarle la de que ustedes no saben nada, es que es algo que no se discute mucho y no se enseña, pero sí hubo concilios que fueron reuniones de diferentes iglesias y eso para discutir temas que no estaban claros, porque tú no vas a discutir un tema, ¿me entiendes? Si está claro, tú no lo vas a discutir. 300 y pico años después todavía se estaba discutiendo el tema. No hay algo claro. Sí. Eso es lo primero. Y si hubiese sido tan claro, pues se hubiese puesto así algo indiscutible, ni debatible fuera, pero lo es, ¿me entiendes? Es un tema debatible porque hay unos versículos que dan a entender como que no y otros como que sí, y hay cosas que no están claras. Por eso estamos aquí hablando de este tema. No es que vamos a decir si, ¿me entiendes? Ahora mismo yo tengo mis dudas. Vamos a compartir puntos a favor y puntos en contra para que la gente, ¿me entiende? Piense y decida. Exacto. Voy a discutir primero 7 versículos y voy a coger 7 porque estos 7 versículos son Jesús mismo diciéndolo. No que si Mateo, no que si Pablo, no, Jesús mismo de su boca diciendo estas cosas. Estos primeros son los primeros 7 versículos. Voy a empezar por el primero y así sucesivamente. Presten El atención, primero, Corillo. el primero está en Juan, capítulo 20, versículo 17. Juan, capítulo 20, versículo 17 dice así. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús, que los versículos que yo voy a estar discutiendo son
que dan a entender como que Jesús y el Padre, ¿me entiendes? Son otra cosa. Jesús le dice al mismo Padre, ¿me entiendes? Que Él es su Dios, etcétera. Son los versículos que yo voy a estar compartiendo para que la gente esté clara. Son versículos como que Jesús no es lo mismo que el Padre, ¿me entiendes? Y Yadil va a compartir los versículos que dan a entender como que Jesús y Dios son lo mismo, como que Jesús es Dios. Mira esto, como dije ahora, Juan capítulo 20, versículo 17, dice que esto es como que Jesús después que resucitó, está diciendo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Él está diciendo que él va a subir al Padre, que es mi Dios y el Dios de ustedes. Dan a entender que el Padre es el Dios de él. Entonces, si Jesús es Dios, ¿cómo él le dice como que es mi Dios? Es complicado como que Sí, 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 sí. Sí, hay dos entidades distintas. Mi yo soy Dios. Dios y voy a decir que subo a mi Dios. Si soy yo mismo, yo soy Dios y subo a mi Dios. Yo soy Dios que tengo Dios. ¿Me entiendes? Sí. Es complicadito esto aquí, porque él no dijo, voy a subir a mi Padre, que yo y él somos Dios, pues no, a mi Dios, está diciendo que tiene Dios. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. 4 veces dice mi Dios. Jesús 4 veces dice mi Dios. No dice, lo haré columna en el templo, en mi templo, y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre mío. No dice el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, no en el nombre de la ciudad, de mi ciudad, no. Siempre dice de mi Dios, dando a entender que él tiene un Dios. Ok, ese es el segundo capítulo, versículo que estoy compartiendo. Tercer versículo, Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todo el mundo debe conocer porque ¿verdad? En las películas en Eso Semana fue en Santa. en la curva, exacto, cuando él tuvo ese momento de que ya sabía que se iba a morir. Exactamente. Él siente que Dios lo desampara. Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como él, si es Dios, él se desampara a sí mismo. Fíjate también porque este tema nadie puede cuestionarlo de que, porque van a debatir esto. Mucha gente que defiende la Trinidad dice no, porque es que la Trinidad es un secreto, es un misterio. Es un misterio porque es Eso es complicado una de las explicarlo. cosas, eso es una de las cosas que fíjate, no es que me moleste, porque yo siempre, como dice este científico, Neil Tyson, el prietito, Ujú. que él dice que en realidad nada se puede entender si tú sigues a las profundidades de las cosas. Él dice, la ciencia todavía ni siquiera entiende, no hay tal cosa como entender genuinamente tan siquiera una hoja de la grama, o sea, la grama, de por qué las cosas son como son, etcétera. Ese elemento de que es un misterio, eso está en todos los temas. Y se entiende porque si tú sigues profundizando y profundizando y profundizando, te vas a dar cuenta de que casi todo es mucho más complicado de lo que tú piensas. Pero tú defender algo, yo creo que es mejor uno decir, mira, en verdad yo no entiendo el tema mucho, a siempre estar con esa respuesta. Porque cada vez que hay un debate cristiano, en especial cuando no son personas que saben mucho, esa es la respuesta que yo he escuchado normalmente. Sí, que es un misterio. Pero es que los misterios de Dios nadie los cuestiona. Y es como que la autoridad es tanta. O sea, es como que te voy a hacer sentir mal por tan siquiera tratar de debatir este tema. Eso es lo que están tratando de hacer y por eso es que mucha gente no se lo explica. O sea, no se lo cuestiona, que diga. Exactamente. Que la Trinidad, es bien famoso escuchar eso, que es un misterio, porque es un misterio, porque es algo que no es tan claro y pues, anyway. Otro versículo donde Jesús habla.
Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. So, Jesús se refiere a Dios como el único Dios verdadero y a sí mismo como enviado por Dios. So, aquí hay una distinción clara entre él Enviado y el por Dios. Padre. So, hay un Dios, único Dios verdadero, y él que fue un enviado de Dios. Fue un enviado de Dios. Para que la gente entienda, en la Biblia se repite muchas veces en distintos escenarios de que Dios utilizó, ya sea ángeles. O sea, que él enviaba mensajes a través de personas o de sueños o de cualquier cosa. Profetas, ángeles. Exacto. Que no, el hecho de que Dios envió a alguien no es algo que tampoco es único de Jesús, porque Dios había enviado ya, según la misma Biblia, Ujú, mensajes a través de ángeles, a través de cosas. So, exacto. El otro versículo, Juan capítulo 14, versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Jesús declara que el Padre es mayor que él, lo cual indica que no son iguales en autoridad. mm, So, Jesús dice que el Padre es mayor que él. Y mucha gente, yo lo escucho que dicen, no, porque es que Jesús y Dios es lo mismo, porque yo y el Padre uno somos y bla, 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 y estos son lo mismo, Jesús es Dios. So, aquí claramente Jesús dice que el Padre es mayor que él. Entonces, si somos Dios y somos plenamente Dios igual, ujú. pues ¿cómo hay uno mayor que el otro? Si somos plenamente Dios igual en poder y en todo lo demás. So, ¿por qué Jesús dice que Dios es mayor que él? So, eso es algo que vamos a discutir más ahorita. El Ve otro acá, y versículo. estos son versículos que el mismo Jesús dice. Exacto. Sí, porque los So, demás son. porque, ok, pues, y a eso es lo que quiero entrarle, que si ese es el caso, y nos vamos entonces a las mismas personas que claman eso de Jesús, se tendría que decir entonces que Jesús tiene más autoridad que las otras personas que escribieron los otros versículos que vamos a estar discutiendo. Ujú. Pues si ese es el caso, ¿a quién se le va a dar más autoridad? O sea, si otra persona dice que Jesús y Dios es lo mismo, pero el mismo Jesús dice que no lo es, ¿a quién hay que creerle? ¿Tú le vas a creer al profeta o le vas a creer al mismo Jesús? Exacto. Ahora hay que ver qué otros versículos donde que Jesús haya mencionado que den a entender que él es igual que Exacto. Dios. Porque hay Ujú. unos, hay Hay unos algunos cuantos. que dan, que Pues, parecen que dan a entender, pero no es así. Los exacto. vamos a ver que tú los vas a decir. Ujú. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Porque para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí Jesús actúa como mediador entre los creyentes y el Padre. So, todo lo que Ujú. pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. So, pero tú se lo vas a pedir al Padre en el nombre del Hijo. So, es como si fuera un mediador. El otro y el último. Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Este es bien poderoso. Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Ujú. Según oigo, ¿de quién? Del Padre. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Vemos dos voluntades. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mm. So, este versículo yo creo que no puedo hacer nada por mí mismo. Pero ¿por qué un Dios no puede hacer nada por sí mismo? Si yo soy Dios, ¿por qué no puedo hacer nada por mí mismo? Porque Él está en carne. Eso te voy a decir que cuando bueno, es que no se puede decir que estar en carne, porque estar en carne es sinónimo de estar en pecado.
Sí, pero que está en humano, Me está refiero a encarnado en que es humano. humano, exacto, Sí, exacto. pero la Porque gente, tengo que ellos dicen aclarar que, eso, que la gente, mira, te dijo que Jesús estaba en carne. No, te estoy hablando de dicen que me que, refiero a que Jesús estaba en carne y hueso, y por lo tanto a lo mejor tenía deseos de la carne, que él mismo reconocía que, pues, que no era la voluntad del Padre, y él, con disciplina y autocontrol, no tomaba acción en esos deseos. sí, pero entonces dicen que él es 100% humano y 100% Dios, pero entonces si es 100% humano y 100% Dios, pues entonces no. Bueno, pero una persona que es 100% humana tiene que tener la experiencia del 100% humano, que eso es la experiencia de qué? De los deseos de la carne. No me vengas a decir a mí que no te da hambre, que no te dan ganas de ir al baño. Porque si tú me vas a decir a mí que tú eres 100% biología y 100% espiritual, pues todo lo que tenga que ver con biología lo tienes que tener. Y parte de tener biología es tener hambre, tener Pero a sueño, la misma tener vez, alguien que es cansancio. 100% divino, Dios no puede ser tentado. Y ahí es donde entra Ahí un es donde choque. entra el debate, sí. Ahí es donde entra la discusión. O sea, tú metes, sí, es como tú decías que Jesús nunca sintió ese deseo. Jesús nunca sintió el deseo de casarse o atracción por una mujer o el deseo de devolverle una bofetada al tipo que le metió el pescozón. Eso es ¿Entiendes? en debate, eso se conoce como principio de no contradicción. Tú no puedes tener dos cosas que son mutuamente, ¿sabes? Son excluyentes, se excluyen. O eres humano o eres divino, no puedes tener las dos. Porque es que son excluyentes. Porque el hombre puede ser tentado, pero Dios no puede ser tentado. Dios no le da hambre, el humano le va a dar hambre. Entonces, decir que es 100% humano y 100% no, porque es que estaba en la carne, en la carne, por carne y hueso, entonces no es 100% divino en ese momento. Bueno, es complicado. Pero anyway, No, Gaby, pero y también, y esto es algo que tú habías explicado anteriormente es eso, de que el hecho de que Jesús no es el mismo Dios y que haya resucitado le da más poder a Jesús de que si ujú, es Dios. Porque si Él es el mismo Dios, pues entonces ¿dónde está el sacrificio? Si tú sabes que tú eres Dios y ujú. no te vas a morir. Si tú dices a mí que vas a morir por mí, pero en realidad no vas a morir porque tú eres Dios anyway. Sí, O sea, pero entonces, si tú eres Dios, o sea, te dice a mí, yo morí por ti. ¿En serio moriste por mí? Si tú sabes que no te ibas a morir. exacto. Sabes que no te ibas a morir. O sea, viniste para acá a decir que vas a morir, pero en realidad, sí me morí, pero la resucité. Ok, porque eres Dios. Por eso es ¿Me que, entiendes? ¿Dónde está o sea, el tú decir, wow, pudiendo haber hecho esto, mira, esto fue lo que pasó? exactamente. Obviamente, pues pasó porque tú sabías que iba a pasar anyway, si tú eres Dios. Pero Es eso como el no, ejemplo, es el la gente, ejemplo que la tú gente no le da dijiste. casco a esas cosas. Él es el ejemplo que tú dijiste del dinero también. Es como tú decir, no, mira, voy a hacer un sacrificio, te voy a dar $10. O sea, después tú te enteras que el tipo en verdad era el que imprimía el dinero. Pues María, me diste $10, pues si tú eres el que imprime el dinero. ¿Qué sacrificio? Ah, María. No, no hay ningún sacrificio. Pero la gente no le da casco a eso. No es que lo Porque ven es como una que, falta de respeto, mi gente. Yo no estoy mofándome de que si Jesucristo resucitó o no, por si acaso, para que estén diciendo. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que Gaby a mí me había explicado algo. Que él dice, oye, en cuestiones de que si Jesús es Dios o no, yo creo que naturalmente uno respetaría más a Jesús si uno se da cuenta de que Jesús era más como nosotros y menos como Dios. Porque si tú eres como Dios, pues entonces yo sé que yo nunca voy a llegar a ser como tú, pues ¿para qué me voy a afanar a eso? ¿Me entiendes? ujú, Y el mismo Jesús dijo, mira, las cosas que yo he hecho ustedes las pueden hacer y hasta cosas más grandes, ¿me entiendes? Las pueden hacer. Ve, ahí tú dices, ok, contra este hombre está enseñándome que como hombre, yo como ser humano, puedo llegar a esos niveles. No decir, mira, yo soy Dios, no pequen. No, ni modo, no pequen si tú eres Dios. y no me puedes decir no, porque es que cuando él estuvo aquí, como si eso fuese un switch que tú apagas, donde él deja toda esa divinidad y se convierte aquí en 100% humano. Todas esas pruebas que él pasó y todo lo demás, él estaba siendo 100% humano. Es como si fuese tú y como yo. No puedes decirme si es que no, él es Dios, pero se encarna en humano
y ya pierde todo ese poder divino y ahí es 100% humano, no es lo mismo como quiera, ¿me entiendes? Porque tú sabes como quiera que tú eres Dios. Estoy apagando el switch, pero en verdad le digo al viento párate y se para y camino por encima del agua porque soy Dios. Pues entonces ahí, ¿me entiendes? No es lo mismo. Eso es como yo ir ahora a primer grado y voy a asumir que soy un niño de primer grado con la mentalidad y voy a aprender lo del maestro. Chico, ya yo soy un tipo universitario, obviamente voy a partir el primer grado. No, pero yo voy a actuar como si fuese un niño de primer grado. Ya tú aprendiste todas esas otras cosas, por más que tú apagues ese switch. O sea, no me vengas a decir que él apagó el switch, pues es que es Dios. Él sabe que va a resucitar, él sabe que va a hacer lo demás, él sabe todo, ¿me entiendes? ¿Qué sacrificio hay en saber que pues voy a resucitar? Y le damos tanto peso, porque los cristianos le dan más peso al sacrificio de la cruz de Jesús que a las enseñanzas de Jesús. A la gente no le importa tanto lo que Jesús enseñó. A Jesús lo único, el argumento que la gente te saca, la carta que te sacan es que el que murió por ti fue Cristo. No fue Buda, no fue el otro, no fue el otro. Lo que a la gente le importa a Jesús es que resucitó. Pero entonces me dices que Jesús es Dios. Y entonces, ¿qué poder tiene que yo resucite si soy Dios? Pues claro que resucito, claro que me entrego, claro que clávame en la cruz si soy Dios y resucito el tercer día. Eso no es un sacrificio grande cuando tú lo pones a ver de que, no, pero él siendo Dios se humilló, pues está bien, pero tiene el mismo poder de resucitar. Por eso es que yo no lo puedo entender igual que la gente lo está entendiendo. O habría que definir entonces, ok, bajo qué estándar, ¿quién define lo que es un sacrificio? ¿Quién define lo que es un sacrificio? ¿Me entiendes? Habría que entonces averiguar y irnos por ese lado. Como tú dices, porque ese es el argumento. Está bien Buda, perfecto. Nadie está diciendo que Buda fue una mala persona, pero él no murió por ti. Ok, está bien. Que si aquel fulano de tal, de Nepal o de Taiwán o de Mongolia, ninguno de esos murió por ti. Pues entonces, si Jesús fue el único que se sacrificó por ti, pues habría que definir entonces qué es un sacrificio. Porque un sacrificio yo creo que implica pérdida, ¿verdad? Diría yo. Sí. Mira, tenía una cita con estos clientes para mejorar mi empresa. Tuve que hacer el sacrificio porque mi hija se iba a graduar ese día y no fui. Y perdí la oportunidad de trabajo del negocio. Antes se sacrificó. ¿Por qué? Porque hubo una pérdida. Este tipo tiene una empresa, una reunión bien importante con otras personas, otros inversionistas, y el sacrificio fue de que pues, él sacrificó esa oportunidad para ir a la graduación de su hija. O al revés, mira, sacrificó estar en ese momento importante de su hija porque tenía una de estos. Hay una pérdida, hay que perder algo. Hay una dualidad. Un sacrificio es algo dual. Es cuando tú tienes dos opciones y tienes que elegir una, diría yo. Así es que se define el contexto de lo que es un sacrificio, ¿es o no es? Estoy buscando la definición para ser más exacto. Búscala ahí, vamos, yo espero que... Sacrificar es renunciar a algo valioso o precioso, a menudo con la intención de lograr un propósito u objetivo de mayor valor. Exacto, de mayor valor. ¿Ves? Ahí está ahí está la polaridad. Ahí está uno de menor valor y uno de mayor valor. ¿Y quién define mayor valor o menor? La persona que está haciendo la decisión. ¿Me entiendes? Ven acá, en la Biblia se usó la palabra sacrificio. Claro, en la Biblia. Sacrificio. O Si fue, tú ¿cuál es la palabra? Habría que averiguar cuál es la palabra en el lenguaje original que se escribió la escritura, donde se utiliza la palabra sacrificio. se sacrificaban los corderos porque era en ofrenda a una deidad en señal de homenaje o expiación, que era que si habías pecado, habías cometido un pecado o algo malo, pues para borrar ese pecado, por así decirlo, se sacrificaba a un cordero y no era cualquier cordero. Tiene que ser el Tenía que cordero ser más el más saludable. saludable, el más bonito, primogénito, todo lo que fuera a lo mejor, porque tenías ¿entiendes? Sí, Tenías sí, algo es de como valor. tener un ganadero y coger el toro o el gallo más fuerte, y ok, ese es el que Sí, maté. porque si tú le das el que está cojo, todo chavado, pues, ¿me entiendes? No es un sacrificio. Claro, pues, cualquiera da ese. No, el mejor, más saludable, ¿me entiendes? Eso es un sacrificio.
Por eso es que cuando tú das algo, que tú dices, me estoy sacrificando, te voy a dar esto, que en verdad es mi Fíjate, libro Gaby, favorito. ahora me vino a la mente eso de que, tú sabes, que los sacrificios de animales, etcétera. Pero lo que la gente no entiende es que hoy día nosotros hacemos las cosas más por dinero. Pero antes ese era el dinero. Antes ser millonario no era tener billete, era de antes. Mira, este tipo tiene estos terrenos y este ganadero. Este tipo es el millonario del grupo. O sea, el sacrificio se hace con animales. Porque te estoy dando mi día a día, mi vida, te la estoy dando de cómo yo me sustento a mí y a mi familia, es con mis terrenos y con mi ganadero. Leche, carne, ropa. Exacto. Por eso, pero que digo yo que se ve menos diabólico cuando uno lo ve bajo la perspectiva de que, no, obviamente en esos tiempos el billete era tener ganadero y tener animales. Tierra. O sea, cuando tú vas a un sacrificio, tú no le vas a hacer una transferencia o darle una multa, porque hoy día el sacrificio es que tengo una multa. Ah, diante, tuve que pagar 60,000 pesos. Ahí está, se jodió. ¿Me Y entiendes? ese es el debate y el punto de que cuando, ok, te doy el mejor cordero, porque yo en mi humanidad soy limitado, no tengo tantos corderos, no tengo tantos de estos, pero es tan difícil para Dios hacer un sacrificio cuando Él es un ser infinito que crea con su palabra. Eres el creador. Sí. ¿Qué sacrificio puede hacer Jesús? ¿Qué sacrificio puede hacer Dios? Es complicado verlo de esa forma. Porque para Él nada, no le So que cuesta nada. existe, si el sacrificio requiere pérdida, tú estás queriendo decir que entonces Dios sí puede perder. ¿Hay algún aspecto de pérdida en el mismo Dios? Y lo que tú dices, si Dios es el mismo creador y no hay pérdida. Porque yo soy el que cree todas las cosas. Yo creé la misma vida. Entonces yo voy a decir que voy a sacrificar mi vida, cuando en realidad tú eres la vida misma. ¿Ves? Nada es pesado para Él, nada es sacrificado, nada es, ¿no entiendes? Dios. So, eso le quita el sacrificio, pues, no es gran cosa. Porque Él es Dios. Ese es el punto mío. So, pues, ¿qué es lo que te he dicho? Que pues, si Jesús es humano, le da más power a, ok, tengo fe en ese Dios y sé que Él me va a resucitar. Y Dios lo resucita. Uf, duro, porque diablo, tuvo fe. Dio su vida teniendo fe de que Dios lo iba a resucitar. No, es que Jesús es Dios. Él entrega su vida y él mismo se resucita, el mismo de esto. Pues, pues claro, si yo tuviera ese poder, yo también lo haría. Porque sé que me resucito. Ahora, si no lo tengo y depende de mi fe, ahí yo te doy un aplauso. Porque, papi, no cualquiera hace eso. Sí, le da más power, le da más poder y credibilidad a decir, mira, yo no soy Dios, pero la fe mía es tanta que cuando yo me muera, Dios me va a resucitar. Y tú dices, sí, claro. Y adiante, lo viste vivo 3 días después. El Dios de este tipo es el Dios verdadero. ¿Ves? Ahí Es sí. así, Gaby. Es verdad, porque yo estoy seguro, Gaby. Yo estoy seguro que si nos vamos a cualquier ejemplo, todas las personas lo verían de esa manera si eso llegase a pasar en el 2024 ahora mismo. Y iban a decir, pues claro, porque ahora sí, no importa lo que tú hagas tan grande, te van a criticar, pero la crítica va a ser esa. ¿El Jesucito de qué? Pues si es el Dios mismo. Eso es lo que van a decir. Caminé por encima del agua. Pues claro, si el agua te la inventaste tú. A mi amiga camina por encima del agua, a ver si camino. ¿Me entiendes? Así Vamos a es. seguir. Tírate los versículos ahí, a ver. Mira, hay varios versículos, gente. Vamos ahora al otro punto de vista de la Biblia, que dicen que Jesús es Dios. Mira esto, Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Este es un poco más profundo, antes de decirlo, es un poco más profundo. Pero dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, estás hablando de que en el principio era el verbo, o sea, en el principio había algo. Y el verbo, ese algo estaba con Dios. Pero ese algo era Dios. O sea, muchos cristianos dicen que ese algo, o eso que habla en ese versículo, era el mismo Jesús. Sí. Y qué bueno que menciona ese primero, porque ese es el que todo cristiano va a usar primero para decirte que eso es Dios. Y lee el segundo porque es como que va en esa misma secuencia.
1:2 y el otro es Sí, en capítulo el 1. mismo capítulo de Juan, el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, que ahí está habla de que obviamente Dios a través de María se convirtió en carne, etcétera. ¿Verdad? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí se describe cómo el verbo que es Dios se hizo carne en la persona de Jesús. O sea, en pocas palabras, ese versículo es el que está hablando de lo que pasó con María. O sea, que el mismo Dios se convirtió en humano a través de María para habitar entre nosotros, que por eso es que la gente dice, no, es Dios. Dios y Jesús es lo mismo porque es simplemente Dios hecho carne. Eso es Exacto. todo. O sea, ese versículo es bueno y ese es el que papi siempre menciona. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero cuando Juan escribe eso, la palabra que escribe no es verbo, sino es logos, porque él escribe en griego, el evangelio se escribe en griego, y él escribe la palabra logos, que era lo que entendían los judíos y los griegos o los gentiles de ese tiempo. So que si nosotros traducimos la palabra logos a lo que significa es palabra o verbo, pero lo que está diciendo es que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios, porque obviamente Dios, al no ser visible, no ser carne, pues Dios es la palabra. Tú lo que puedes ver de Dios es lo que tú escuchas de él, la palabra. Y así fue como él creó, porque también hay unos versículos que dicen que Dios, que Jesús fue el que por medio de él se crearon las cosas, por medio de Jesús se crearon las cosas, pero es que eso es lo que se está refiriendo, es que fue por medio de la palabra que se crearon las cosas. So, en pocas palabras, es como si Jesús fuera una personificación o una encarnación de la palabra de Dios. Mira lo que dice aquí Gaby, dice Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En pocas palabras, toda la plenitud de Dios, que es la deidad, habita en él. ¿Verdad? Mucha gente te diría eso mismo de lo que estamos hablando anteriormente, de que es 100% Dios. Por eso es que todo Dios está dentro de él. Pero ven acá, si nos vamos entonces a la humanidad, esto fue lo que yo te dije también, que todos nosotros tenemos las dos perspectivas, o sea, tenemos las dos cosas. Nosotros tenemos la espiritualidad y tenemos tenemos la carne, la biología. So, se podría decir que nosotros somos 100% biología, 100% espíritu. ¿Sí o no? Es que no o se sería, puede. o sería lo que es un ser humano. Lo que es un ser humano. Un ser humano tiene, un cuerpo tiene que tener espíritu o energía, tiene que tener esa vibración, tiene que tener energía, porque el momento que esa energía se va de tu cuerpo, pues ya no eres espíritu, ya no estás vivo, no eres muerto, estás muerto. Tú puedes tener 100% tu biología, tu físico, y 100% tu espíritu y 100% lo que tú quieras, pero una vez estén interactuando todas Ya y está sean, mezclando al sean 100%. codependientes una de la otra, pues ya soy una mezcla de eso. Porque no estoy actuando, mi espíritu no está actuando desprendido del cuerpo. A veces obro de una manera espiritualmente hablando porque sigo sujeto a la carne y pues hago cosas que a lo mejor no debo hacer. Y entonces, o sea, que uno depende del otro, por eso no puedo decir como que soy 100% espíritu, porque no, mi manifestación no siempre está basada en 100% espíritu. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Este versículo declara que toda la plenitud de la deidad habita en Jesús, lo cual yo considero debatible, porque yo no creo que nadie haya experimentado o conocido toda la plenitud de Dios. Dios es infinito. Y si es Mira esto. infinito, tú no puedes conocer toda la plenitud de Dios. Nadie ha conocido toda la plenitud de Dios. ¿Qué tú piensas de este versículo? Filipenses capítulo 2,
versículo del 5 al 6, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, le está diciendo que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, que uno no se debe aferrar a querer ser como Dios. ¿Eso No, es lo que está queriendo decir o qué él lo que dice está él? diciendo es como que Jesús, siendo en forma de Dios, como que siendo, ¿me entiendes? Divino, no estimó ser igual a Dios. ¿Pero qué es estimar? No estimó ser Estimar es igual. darle importancia. Es como que él se sometió a él. En vez de, ¿me entiendes? Él se sometió y lo obedeció cuando él pudo haber dicho, pero ven acá, si tú y yo somos Dios y yo no me tengo que someter a ti. No, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró a ese deseo de, no, no, él se sometió a él. Se sometió. Él Pero espérate, es que obedeció. no entiendo eso. Dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Exacto. No estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No se aferró el ser igual a Dios siendo igual a Dios, según Pablo. Vino él y se sacrificó, obedeció y todo lo que hago es porque el Padre me envió y todo lo demás cuando él es Dios también. Porque acuérdate, esto es Mm. como si fuera la Trinidad, que es como que Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero los tres son uno, pero Jesús es quien se sometió a la voluntad del Padre. Cuando él era igual que él y no tenía que esto, no, pero él no es como él no estimó ser igual que Dios, como cosa que aferrarse, ¿sabes? No se aferró a ser igual que Dios, supuestamente siendo igual que Dios. Eso es lo Sí, que dice exacto. Pablo. Sí, por eso te digo que estimar es dar importancia, que él no lo vio como que, no lo vio como importante decirle a la gente o coger esa misma voluntad del Dios mismo y hacer lo que quisiera, porque él es el Dios mismo. Y eso Siendo Dios, demuestra siendo el mismo Dios, no le dio importancia, él no se dio la importancia de decir, no, yo soy Dios y yo voy a hacer lo que yo quiera. y eso demuestra algo elevado porque demuestra que hay un dominio de ego también, ¿me entiendes? Porque si soy Dios y como quiera no me aferro a eso. Pero entonces, Pues, ¿quién fue el que dijo, ustedes son dioses? ¿Quién fue el que dijo eso en la Biblia? eso parece en Salmo, David hablando, Ujú, refiriéndose más bien a jueces y gente que tenía ese poder de como de jueces, como mismo aquí en el mundo actual hay jueces ujú, que determinan cosas, ujú, pues son como dioses porque toman decisiones y pueden decirte que tú estás mal y tú tienes que hacer esto, bla, bla, bla. Y ujú. después Jesús habla también de eso cuando lo están acusando y él dice como que no está escrito que ustedes son dioses, porque en la Cuando él dice sociedad ustedes, hay ¿se refiere a jerarquía. ustedes quiénes? ¿A más que a los que están en jueces? ¿Cuándo qué? Cuando Jesús dice eso, él se refiere también a lo mismo que se refirió David, a más que a las personas que están en una posición de poder como jueces. Ujú, líderes y cosas así. A los líderes. Eso no lo aplica a los seguidores. Líderes que tienen el poder de tomar decisiones, Ujú, ¿me entiendes? Con esa autoridad como jueces, gobernadores, ujú. ¿me entiendes? Reyes, Sí. Sí, ustedes pueden hacer que las cosas pasen, en pocas palabras. exacto, tienen ese grado de autoridad. Y como Jesús era un líder y hacía cosas, hacía milagros, pues Sí. lo estaban acusando de blasfemia y todas esas cosas, pues. Entonces, si ustedes le llaman dioses también a sus reyes y a sus jueces y a sus cosas, pues como que, ¿por qué se asombran tanto? Como que ese versículo está Ujú. interesante, pero ese es Pablo quien lo está diciendo en Filipenses. Y ahí sí da a entender como que, ¿sabes? Hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Ujú. porque él no dice el cual siendo Dios, él dice siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Entonces eso es Pablo quien lo está diciendo. Que Yo sí es un escuché, versículo que pone a pensar. sí, sí, por eso. Yo escuché a papi diciendo mucho esto, mira. Juan, capítulo 8, versículo 58. Jesús le dijo, de cierto os digo que antes que Abraham fuese, yo soy. Sí. Y eso yo he escuchado también otros cristianos diciéndolo, en este tema, que Jesús era antes que Abraham.
Sí, pero yo refuto ese argumento o ese versículo porque yo lo veo de esta forma, ¿verdad? Esto es como yo lo veo. Yo veo que cuando Jesús dice eso, Jesús está representando a Dios. Nada de lo que hablo lo hablo por mí mismo, sino que lo escuché del Padre, porque yo no vine a hacer mi voluntad, sino la de Él. ¿Sabes? Cuando yo estoy diciendo, de cierto os digo, que antes que Abraham fuese yo soy, y es como que, mira, lo que yo estoy hablando, quien me mandó a hablarlo, que es el Padre, ¿entiendes? Antes que Abraham fuese yo soy. Lo que yo estoy hablando viene de Dios. Y antes que Sí, Abraham pero fuese yo soy. lo que pasa es que él no lo dijo así. Está bien porque Jesús hablaba en misteriosamente. Jesús era un... Lo que pasa es que él no dijo la enseñanza, él dijo yo soy. O sea que yo soy. Y la gente lo ve así como que el yo se refiere a mi propia existencia era antes que la de Abraham. Pues claro, porque Él es la palabra encarnada. Antes que Abraham fuese Exacto. yo soy la Sí, palabra. por eso tú no puedes decir, o sea, no estoy hablando de ti, estoy hablando de que en el debate, si tú usas el mismo versículo de que el verbo es Dios y el Dios es el verbo, pero el verbo también es Jesús porque Jesús es el verbo, pues entonces, cuando se dice que Jesús existió antes que Abraham, se refiere en la palabra, no en la carne, porque la carne todavía no existía. Sí, ¿Sí o pero no? sí, entiendo tu punto, pero es que Jesús es la persona ya, la en carne como tal, ¿me entiendes? Porque ese es un nombre, Jesús. La palabra estuvo desde el principio porque es con lo que Dios crea. Ujú. Y Jesús es la encarnación de la palabra, pero Jesús es ya una encarnación. Mira, yo creo que la mejor manera de explicar esto es a través de la metafísica. Porque el verbo es una vibración. Y me voy aquí bien profundo, ¿verdad? Yo sé que voy a perder ya la mitad de la audiencia se va y dice, este tipo se fue en un viaje. Pero la manifestación más densa de la materia es la carne, es la materia misma, la que se ve, la que es visible. O sea que si nos vamos a la realidad, como dicen los científicos, todo lo que se compone tu cuerpo hoy día, moléculas y todo eso, lo que es la materia misma, ha existido desde el principio. Todos nosotros, lo que yo veo ahora mismo, que yo identifico como Gaby, es la forma, ¿verdad? A ti yo te veo como Gaby, a ti. Ya tú tienes cierta forma que yo reconozco visualmente. La materia densa, yo le llamo Gaby. Y si tú te llegases a quemar de tercer grado, quemaduras de tercer grado en todo el cuerpo, y yo te veo por ahí en la calle, yo no voy a saber que eres tú porque no tienes la misma forma del Gaby. Lo que yo quiero decir con esto es esto. Verbo y carne y todo eso es lo mismo. Si nos vamos a lo que es el Kybalión, lo que es todo lo que se ve, proviene de lo que no se ve. Distintos tipos de manifestación. Está la vibración. Eso está científicamente comprobado que todo vibra. La vibración, el verbo, la palabra. Si nos vamos más a la que es la espiritualidad hindúa, te hablan del Om. El mismo Om hablan del Amén. El Amén, la historia es de que dice así sea, que es la instrucción del Dios mismo. Es la vibración de la creación. Eso se utiliza en el libro de ¿qué? De Génesis, donde está hablando de la creación. Pero entonces te dice que la materia también existía. Eso es como, te estoy explicando como lo estoy viendo metafísicamente. Se está diciendo que en el principio era la vibración y la materia. Pero en realidad eran lo mismo, porque son la misma frecuencia en distintos grados. Estamos hablando ahora del Kybalión. ¿Qué existió primero? ¿La materia o la vibración? Las dos porque son lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Científicamente hablando, es lo mismo. Porque si nos vamos a lo que es la materia, lo que es la manifestación física del mundo, como los mismos científicos lo explican, es lo mismo porque siempre ha existido. Sí, pero lo que pasa es que yo entiendo lo que tú dices. Yo sé que la gente no te va a entender un carajo, pero yo te entiendo lo que tú estás diciendo. Pero el punto es que como ellos, al escuchar a Jesús, ellos están viendo el físico de Jesús. Cuando él dice, antes que Abraham fuese, yo soy,
ellos están imaginando a Jesús en ese físico. físico antes que Abraham, lo cual no es, porque no había una manifestación de Jesús como él lo está viendo ahí. Porque es que si Jesús nació de María, tiene que haber tenido algún rasgo físico de María y tiene que haberse parecido a un judío. Ok, No tú no puedes decir eso porque eso sería asumir que para que una persona... Porque ahora mismo, ok, vamos a eso que tú acabas de decir. Tiene que parecerse a María. Pues, ¿por qué? Porque tú lo dices, claro. No. Tiene que parecerse a María. Porque yo soy divino. Soy el hijo de Dios. Yo no tengo que parecer a María. ¿Por qué me tengo que parecer ¿Y a María? por qué tuvo que besarlo Judas para que lo pudieran distinguir entre los otros discípulos si no parecía un judío? Bueno, pues parecía un judío entonces. Parecía un judío porque era hijo de María, que era Por judía. eso, Pero tú afirmar que tiene que parecerse, pues no necesariamente tiene que parecerse. Tiene que tener algún rasgo, porque él se parecía a sus hermanos. Que eso es otro tema, porque los católicos... Pero yo creo que por eso mismo es que la gente no quería que él fuera Dios, porque dice, si tú eres igual que nosotros. ¿Por qué tú crees que los mismos hermanos, hijos de María, que los católicos dicen que María no tuvo más hijos, sí tuvo, vamos a hablar de eso después en otro podcast, no creían en Jesús? Y no es que no creían. Si este tipo yo lo vi cagando esta mañana. Y no es que no creían, porque habían Eso cosas es que ellos decían. Y obviamente la maíz ya le había hablado. Pero es que dudaban. Esa es la palabra. No es que no creían, dudaban. Por lo mismo que tú dices. Mami, en verdad tú nunca tuviste con papi, ¿no? Tuviste. Si yo lo veo cuando se está martillando con papi haciendo las mesas y cuando se da el cantazo y ay, le duele. Que este tipo es Dios. Sí, estas cosas de humano, ¿me entiendes? El punto es que él se parecía a María, todas estas cosas. Es como que no puede que el Jesús físico que ellos están viendo en ese momento no estaba antes de Abraham. Fíjate, Gaby, Antes que Abraham, él lo hubiese dicho, mira, antes que Abraham fuese, yo estaba ya haciendo, no, él lo dice en una forma distinta. Antes que Abraham fuese, yo soy. Es algo que es ambiguo, no está claro, porque ese yo soy es el que Jesús usa, es el que Dios usa cuando está hablando con Moisés. Que él le dice, Moisés le dice, pero aquí los dioses tenían nombre, y él le dice, ¿cómo le voy a decir que quién me envió? Y Dios le dice, dile que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Me entiendes? Entonces, ese es el que usa Jesús. Antes que Abraham fuese, yo soy. Porque él no dice, Jesús no dice, Jesús no dijo, antes que Abraham fuese, yo estaba ya creando las cosas, y no, él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús está representando al Padre. Mira, Jesús le dice, dile que yo soy el que soy, y el que es, anda con los que son. Oíste. Jesús está representando al Padre, donde él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Él está representando al Padre. Para mí eso no es indicativo de que Jesús estaba antes como tal. Ahora hay un versículo que dejaste. Es que por eso, Gaby, es que hay que ver a Jesús. Todo lo que tú dices literalmente encaja a la perfección cuando tú simplemente ves a Jesús como la encarnación de la enseñanza. Jesús es la enseñanza en vida. Jesús es el camino. La palabra, o sea, la enseñanza misma es Jesús en carne. Yo soy lo mismo. Pues yo soy la enseñanza. Yo soy esa palabra de vida eterna. Yo soy. Nadie llega ahí si no actúa como yo. Mírenme a mí. Y él mismo le dice, ustedes pueden hacer lo que yo. O sea, ustedes también pueden seguir mi camino. Cuando tú veas a Jesús simplemente, digo, no puedo decir simplemente porque eso no es algo simple. Pero cuando tú ves a Jesús de la manera de decir lo que Jesús es literalmente la palabra en carne. La enseñanza en carne. Jesús es el estilo de vida que si todo el mundo lo sigue, es feliz, vive plenamente, tiene paz en su corazón. Se podría decir, camina con Dios. Cuando uno ve a Jesús de esa manera. El punto es que si Jesús es la palabra, antes de la creación de todo, ya Dios estaba. Exacto. Sin mencionar nada, sin creación.
ya Dios estaba. Y si Jesús es el verbo, es el logo, es la palabra, pues Jesús no estaba. ¿Por qué el Padre es mayor que él? ¿Por qué es mayor? ¿Por qué? Si soy igual, no puedo haber algo mayor. Pero él es mayor, el Padre. Sí. Pero entonces Jesús es el logo, el verbo, la palabra. Pero es que antes de la palabra Dios estaba. Entonces quiere decir que la palabra tiene un principio. Por primera vez el Padre pronuncia unas palabras. Pero él ya estaba antes que las palabras. Ahí está la paradoja de que, bueno, pero si Dios entonces creó todo, ¿quién creó a Dios? Que te dice que eso es como con mente finita. Ahí es donde entra el misterio. Ya tú estás entrando en misterio. Estamos dando misterio, pues entonces a entender que si Jesús es la palabra, es el verbo, el logos, pero entonces Dios estaba antes que la palabra. Porque antes de Dios pronunciar una palabra, ya Dios existía. Luego Dios pronuncia. ¡Puf! Ese es Jesús, la palabra. Es el Hijo. El Es Hijo el es... Hijo. El Hijo es lo que sale de la supuesta boca, que no es boca, pero de Sí, la es una palabra de analogía. Dios. Ujú. Entonces ese es Dios, ese es Jesús. Ah, pues está bien. Hay que entender porque Pero es existió después. mayor. Sí. Porque todas las cosas provienen del Dios Padre. Claro. ¿A través de qué? De Jesús. ¿A través de qué? Ah, de la palabra. Porque él creó todo a través Sí, de mira, la Gaby, palabra. yo le di la analogía a Gaby, no sé si fue después que empezaste a grabar o antes, yo creo que fue antes, de que si nos vamos al mundo literal, a lo que conocemos como palabras, se podría decir, ok, supongamos que al principio estaba el libreto. Lo que nosotros estamos viviendo hoy día, que es lo que se ve en la cámara, cuando digo la cámara, lo que tú ves con tus ojos, es el mundo, es la película que estamos viviendo. Pero antes de eso había un libreto. Si tú estás viendo una película en el cine, antes de lo que tú ves ya existía el libreto. O sea, esa película ya existía en palabras. Pero después de la palabra vino ¿quién? Denzel Washington, Jim Carrey, Eddie Murphy, Chenty Drach, actuando en Mi Verano con Amanda. ¿Me entiendes? So, antes de eso, antes de lo que se ve, había algo. Y ese algo era esa palabra. O sea, no se podría decir que entonces que Denzel Washington existió antes del libreto. Ese personaje que tú estás viendo, lo que se ve con tus propios ojos, no existió antes del libreto. El libreto existía ya. Pero lo que tú dices es, en realidad el libreto no es lo mismo que la película porque el libreto tuvo un autor. So que antes del libreto estaba el autor, que es el creador del libreto. O sea que lo que nosotros estamos viendo es como, nosotros estamos viendo como que lo más denso que es la película. Pero detrás de la película está el libreto. Que se podría decir como, la voluntad de Dios ya está escrita, bla, bla, ya que Dios lo sabe todo, Dios sabe lo que va a pasar. Ok, pues ya eso está escrito. Pero entonces, detrás de ese libreto está el autor, que es el mismo creador. Y mucha gente escucha lo que yo acabo de decir y le dice, sí, pero entonces el que escribió el autor tiene que tener el pai y más, eso, en verdad, lo que existió No, no, antes. porque eso hay que sacarlo, porque a Dios no tiene sentido, porque eso se llama el de esto del... Esa es la historia de nunca acabar, porque eso nunca Exacto, acaba, por eso así es infinito. decirlo, que el de esto tiene un nombre, se me olvidó, pero el de esto infinito, ¿me entiendes? Porque vamos a seguir así. Entonces, ¿y quién creó a esa gente? ¿Y quién creó al otro? Y entonces no se acaba nunca. Dios es lo último, ¿me entiendes? Es lo que no tiene principio ni fin. Ya, eso es Dios, porque si no, no fuera Dios. Si tiene principio, no es Dios ya. Gaby, ahí es donde viene la humillación. Yo creo que eso es lo que es humillarse ante Dios. Es más, eso es esa reverencia de tú al fin entender. Esto es un misterio que yo jamás en la vida voy a entender. Que eso para Mahatma Yogananda dice también, uno de los libros de él, que él dice que eventualmente, creo que él está hablando de la escritura. Esto es en los libros del curso que yo cogí de Yogananda. No sé si son cosas públicas, porque yo creo que es como más para los que siguen las enseñanzas de Self-Revelation Fellowship, esa cosa. Que él dice eso, que eventualmente, que es bueno estudiar y es bueno, pero eventualmente tú tienes que aceptar de que tú no vas a entender. No, claro. Los misterios de Dios, ese versículo, que yo sé que a ti te molesta y a mí también, de que eso es lo primero que te tiran, porque ni siquiera se abren a la discusión
Los misterios de Dios nadie los conoce. Es cierto, eso nadie lo conoce. Pero hay otras cosas que no necesariamente son misterios. Yo creo que muchos cristianos, por vagancia y por decir, yo en verdad no sé mucho del tema, yo no me voy a poner a hablar. Los misterios de Dios nadie los conoce. Yo pregunto, pero por lo menos escucha lo que tienen que decir. Ese es el punto que tú dices, que sí, eso existe, lo de los misterios, que hay un nivel donde ya no se puede ir más profundo porque ya es un misterio. Pero hay que llegar ahí para decirlo. No es venir por vagancia ya, que hay un montón de cosas que se pueden explicar, que hay muchos argumentos o muchas explicaciones o hipótesis posibles, viables, que tú puedes usar el razonamiento, el análisis, la escritura, lo que tú quieras. Y no decir, no, es misterio, porque si no, no hago nada y ya llego a la conclusión de que todo es un misterio y ya. Y me defiendo de esa forma. O sea, no es así tampoco. Hay muchas cosas que se pueden explicar y que se pueden pensar. Exacto. Hay un versículo que no usaste, que está aquí, que es uno de los que también usa mucho papi, que es Juan, capítulo 10, versículo 30, que dice, yo y el Padre uno somos. Para mí, ese versículo que dice, yo y el Padre uno somos, no, no no es tan sólido, aunque mucha gente lo usa, porque eso es como una unidad, ¿me entiendes? Uno somos no significa que yo soy Dios. Porque Jesús mismo en un versículo él dice, Padre, todos los que me diste, cuídalos para que sean unos como tú y yo somos uno. So, dando a entender de que todos ellos sean uno, como que estén en comunión. ¿Me entiendes? Estén unidos. Sí, es un equipo, es un equipo. Exacto. So, es como tú y yo, ok, tú y yo tenemos el podcast, tenemos una misión de decir, mira, estos son los temas que queremos hacer, esto es lo que queremos lograr, etcétera. Entonces viene alguien y se me acerca. No, yo quiero hablar con Gaby. Pues yo y Gaby somos uno, ¿me entiendes? Yo y Gaby somos uno, somos un equipo. Dímelo a mí, pero lo que me va a decir a mí, créeme que es lo mismo, porque yo y Gaby estamos en la misma página. Exacto. ¿Me entiendes? Sí, yo entiendo lo que tú dices. Que si yo te digo y tú y yo llegamos a un acuerdo donde, mira, ya lo que tú decidas es lo mismo, yo estoy de acuerdo, ya. Él puede hablar contigo y ya, pero no significa que tú y yo somos lo mismo. Yo soy Gaby y tú eres Yadiel, pero estamos alineados en el pensamiento y en las decisiones. Si Yadiel dijo que sí, es que sí, si Yadiel dijo que no, es que no, y ya. Exacto. ¿Entiendes? Pero Yadiel es Yadiel y yo soy yo. Pero papi ve esto como que no, yo y somos, no, porque Jesús es lo mismo que Dios, el Padre, porque él y él uno son, no. Eso es más de unidad, ¿me entiendes? Pero no de que es lo mismo. Ahora, Y unidad tiene la misma palabra, de uno, de que exacto. están pegados ahí, es lo mismo. Hay muchos más versículos, pero quiero discutir dos o tres más que me parecen interesantes porque en verdad son tantos y tantos versículos que uno puede pensar y de esto que si los discutimos todos estamos aquí 2 horas. Pero voy a discutir los que a mí me parecen que son más interesantes. Ok. Cuando veo eso que dice Tito, me recuerda del meme que le hicieron a Tito Trinidad, Raymond Arrieta. Oye, ¿y cuál es la opinión de tu papá de la pelea? ¿Es la misma? O sea, que piensan lo mismo, están hablando de pensar lo mismo o de hacer lo mismo y Mira esto. veo a Tito ahí. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Voy otra vez. Porque todas las cosas, estoy diciendo como que, ¿me entiendes? El Padre, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Las sujetó debajo de los pies de Jesús. El Padre sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, es decir, que todas las cosas han sido sujetadas a Jesús, claramente se exceptúa. Es decir, no se incluye aquel que sujetó a él todas las cosas. Aquí se está diciendo que el Padre no está sujeto a Jesús, sino que el Padre sujetó todas las cosas a los pies de Jesús.
Es como que el Padre le da la autoridad a Jesús y sujeta todas las cosas a sus pies. Pero se excluye quien sujetó a él todas las cosas, que es el Padre. Dios, el Padre, no está sujeto a Jesús, pero todo lo demás está sujeto a Jesús. Eso es lo que se está diciendo aquí. ¿Entiendes? Sí. So, el Padre, el Dios creador, de los que creen los judíos, no es lo mismo. Sí, que por eso es que él le podía decir al viento detente y se detenía. Jesús, Pero todo lo que hace. Pero tú no le puedes decir a Dios, cambia tu voluntad, porque yo no estoy sujeto a ti, papá. A mí no me venga a decir lo que hacer. Si Eso Jesús como... tiene el power, Ajá. es porque el Padre se lo dio. Por eso es que yo digo, pues Jesús sí es divino, hace cosas, pero es porque el Padre está con él. Si sacamos el Padre, esto ya no es lo mismo. No lo es. Porque el que sujetó a él todas las cosas es el Padre. Pero ¿quién sujetó? ¿Quién le dio el poder al Padre para sujetar? Nadie le dio poder a él. Es que de él es que viene. Uh-huh. No es que Jesús le cedió. No, Jesús no le cedió nada. El Padre sujetó a Jesús las cosas. Pero el Padre no está sujeto a Jesús. Y eso da a entender que el Padre es mucho más mayor y mucho más grande. Y el Dios, porque yo le pido a Dios, el Padre, en nombre de Jesús. Pero ¿a quién le pido? Es a Dios, no a Jesús. Le pido a Dios en nombre de Jesús. ¿Por qué no le pido a Jesús nada más? Si Jesús es Dios. Exacto. Porque ¿quién es el que va a dar la última? Tú eres un intermedio, pero ¿quién es el que da el que es Dios? Entonces no es lo mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira esto. Marcos capítulo 13, versículo 32. Uh-huh. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Le están preguntando por cuándo será el final, el día fin, el fin del día, bla, bla. O sea que ni siquiera Jesús sabe cuándo va a regresar según la Biblia. No sabe cuándo va a ser el fin. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo. Eso es una falta de respeto entonces cuando todos los pastores hablan de que Dios le dijo. Eso es una falta de respeto cuando la misma Biblia dice que ni siquiera los ángeles. Y tú como pastor ponerte a decir que Dios me dijo que el mundo que va... Mira, o sea, tú estás queriendo decir que el mismo Dios te está poniendo sobre encima de su propio Hijo y de los ángeles también. A decirte que va a pasar algo. Y eso lo dice Jesús, ¿sabes? Esto no es que fue inspirado, no, eso lo dijo Jesús. Está diciendo que de ese día nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo si yo soy plenamente Dios, no sé algo? Pero es como que si Dios lo sabe todo y tú eres Dios y tú no sabes cuándo va a ser el fin, entonces tú no lo sabes todo. O tú lo sabes y no me estás diciendo. Estás mintiendo entonces. Ok. Exacto. Una de dos. Exacto. O no lo sabes todo o tú estás mintiendo. No hay de otra. Pues sí, Jesús no es Dios. Exacto. Sí, eso hace sentido. Porque si tú me das las características de Dios, es que Dios lo sabe todo, es que Dios es esto, es que Dios no miente, es que Dios es todopoderoso, exacto. Pues entonces Jesús no sabe. Es algo que Jesús no sabe. Pues entonces dime tú si es Dios. Entonces, tenemos que ser claros, porque es que si es... Ok, cuando las cosas son claras, se dejan ver en la Biblia claramente. Y desde el principio hasta el final se dice que Dios uno es. Nuestro Dios Jehová uno es. Y la religión judío-cristiana se caracteriza por eso, porque ellos son monoteístas, ellos creen en un solo Dios, mientras que otras religiones creen en diferentes dioses, son politeístas, ellos creen en un solo Dios. Eso está claro en la Biblia, que nuestro Dios Jehová uno es, Yahvé uno es, se repite desde el principio hasta el fin. Hay cosas que están claras, pero cuando tú vas a la divinidad de Jesús, hay cosas que no están claras, pero ese versículo que te estoy acabando de decir, te está diciendo que hay algo que Jesús no sabe. Uh-huh. Pues entonces te da a entender que entonces te dice que el que sujetó a él todas las cosas fue el Padre. Él mismo dice, nada de lo que enseño lo hablo por mí, sino de mi Padre. Sin él no puedo hacer nada.
Entonces, ¿cómo tú me dices que eso es lo mismo que Dios? No, porque era humano. Estamos tratando de explicar algo que no cuadra, no es igual. No es igual a Dios. No es igual al Padre. No es igual y no es Dios, aunque es divino. Es divino porque está con el Padre. Eso es como yo lo veo, ¿me entiendes? So, ese versículo, Juan capítulo 5, versículo 19, respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, nada puede el Hijo hacer, nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Pero no es por él, es lo que vea del Padre. O sea, hay tantos y tantos versículos. O sea, que en conclusión, bueno, voy a decir en conclusión, pero sí, yo estoy más en el, bajo la perspectiva de que le brinda más respeto a Jesús mismo el no ser Dios. ¿Me entiendes? Mira este último. Más Y perdón que te admiración y todo interrumpa. eso. Ajá. Perdón que te interrumpa, voy a decir este último. 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Escucha bien, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios, la cabeza de Cristo. Dios es la cabeza de Cristo. Sí, exacto. Cristo es la cabeza del varón. Ahí te está describiendo la jerarquía. La jerarquía. Dios, Cristo, el varón, la mujer. Sí, ese es el chain of command de la milicia. Ya. La cadena exacto, la cadena de comandancia. So que Jesús es como, literal, es un mediador. Pues así mismo yo lo catalogo en su divinidad. El hombre es humano, el Padre es divino 100% y Jesús es un intermedio. So tiene divinidad en él. Pero no es que Dios, Dios Padre, creador de los cielos y la tierra y el que todo, no. Tienes unos poderes que Dios le dio y le sujetó y todo lo demás. Hacía milagros, sanaba, perdonaba, porque él tenía la autoridad que Dios le dio. No era porque a él le salía de mi voluntad que yo te perdone y yo lo digo y porque yo soy el cheche. No, es que Dios me dio ese poder. Y si a mí Dios me da ese poder, yo a mí, a Juan Bruno, le da ese poder, yo toco a alguien y se sana. No porque soy yo. Si yo me corto las patas con Dios, se me va eso. Pero si Dios me da el power, te toco y te sana. Camino por encima del agua y hago cosas, pero es porque Dios está conmigo. Ahí esa es la evidencia que ustedes van a ver de que verdaderamente Dios está con Gaby. Porque lo que Gaby está haciendo no lo pudiese hacer si Dios no estuviese con él. Ese es Jesús. Es esa persona que hizo las cosas tan y tan bien que Dios le dio esa bendición de que yo te voy a representar y yo voy a estar detrás de ti. Todo lo que tú digas, así se va a hacer, sanó, hizo milagros, todo. No por él mismo, sino por Dios, el Padre. Pero la gente ya lo ve, porque, oye, aquí la gente endiosa a cualquiera también. Hasta los balonceristas y aquello. Aquí la gente, papi, idolatra a la gente. Sí, el ser humano idolatra. La idolatría está a otros niveles en el mundo del deporte, en el mundo de la música. Todos lados. A María no la han idolatrado. Se tatúan los nombres, las caras y eso, para que tú veas que eso existe desde el principio, de que la gente era así con todo. Sí, porque todavía el ser humano no ha cambiado. Admiramos y idolatramos a María, que es oye, no es quitarle mérito, porque los católicos para mí, a María la ponen demasiado y uno la respeta y me dice, oye, esa es la mujer que Dios eligió para, ¿me entiendes? Que sea Jesús o lo que sea, como tú lo quieras ver, pues brutal. Pero ya hay gente que le ora a María y que María es la que intercede por ello y cosas así cuando eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Sí, eso es la gente. Imagínate a Jesús, que obviamente lo han idolatrado de una manera mucho más allá y con razón, porque es que ha hecho cosas tan brutales que tú dices, wow. Pero aún así el Padre, que por eso es que los judíos no le dan ese de esto a Jesús, porque para ellos es el Padre. Y Jesús sí fue un profeta para ellos, una persona que Dios usó, lo que sea, pero el Padre es el Padre. Y el cristiano ve a Jesús casi más grande que el Padre. Es la verdad, porque aquí todo el mundo tiene cuadros de Jesús, obviamente no pueden tener uno de Dios porque Dios no es algo que se puede ver,
Pero aquí la gente todo es Jesús, 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 Jesús. No es tanto que si el Padre no es Jesús, Jesús, Jesús. ¿Me entiendes? Y yo, oye, a mí me encanta, yo soy fanático full de Jesús. Me encanta Jesús, las parábolas, su sabiduría, cómo contestaba, todo me encanta. Pero para mí, el Padre es el verdaderamente Dios y Jesús es un híbrido. Tiene divinidad, tiene humanidad, como ustedes lo quieran ver, pero no era Dios 100%, sino su sacrificio no tuviese tanto valor. Y lo que tiene de divino es porque el mismo Dios lo sujetó a él, ¿me entiendes? Se lo dio, le dio eso. No es porque él, por su propia voluntad, era así divino o cosas así. Para mí es como si él, todo lo que tenía de divino, Dios se lo dio, el Padre. No sé Sí, cuál sea tu... Jesús no nació haciendo esos milagros, pero ya desde que él nació se sabía que él iba a ser digo, o se pensó en esos tiempos. Porque si fue nacido del Espíritu de Dios, ven acá, cuando habla de la historia del nacimiento de Jesús, se dice que el Espíritu descendió a María. Dicen que el Espíritu descendió a María y En el quedó vientre. en el vientre. Eso es lo que se dice. Pero te quería decir eso mismo, que por eso es que la gente dice, Gaby, es Dios mismo. Por eso es que la gente te dice eso también. Él es Dios mismo. Porque Dios se puede transfigurar, Dios todo lo puede. Y, ¿me entiendes? Como que si es el Espíritu de Dios. Ahora mira esto, diría yo. Porque si el Espíritu es solamente uno, Espíritu es uno, almas hay muchas. Ahí entramos a las profundidades otra vez. Entonces habría que definir cuando dice que el Espíritu descendió. ¿Se refiere al espíritu que hablamos del espíritu o es que el alma, ¿me entiende? Hay mucha gente, a mí todavía, hay gente que yo estaba viendo en Facebook eso mismo, pusieron un post como de metafísica, de que el alma, y hablando de reencarnación, etcétera, y la gente, que no hay ninguna evidencia científica de que el alma existe, que si todo eso son cosas que no se pueden comprobar, gente ignorante, haciendo asunciones, que el ser humano lo que tiene es un deseo de ser eterno, bla, 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 bla. ¿Me entiendes? Eso que cuando dice que el espíritu desciende, yo creo que si dice eso y si nos vamos a un sentido literal de que es el mismo espíritu descendiendo y convirtiéndose en carne, pues ahí hace más sentido de que, bueno, pues es lo mismo, porque lo único que hizo fue cambiar de frecuencia, por así decirlo. Se manifestó en carne, el mismo Dios en carne. Pero... Y si fue que fue algo sexual, pero como tú dices, como si el alma o algo, pues bajara también ese espíritu de algo, ¿me entiendes? Divino. Porque esa es la cuestión, Gaby, que si tú me dices a mí, ok, no son lo mismo, perfecto, ok. Es que Dios le dio la autoridad a Jesús. Sí, pero es que Jesús en verdad no tenía un padre físico, no tenía un padre humano. ¿Me entiendes? Entonces, si no tenía un padre humano, ya por naturaleza es divinidad, es divino. Pero ¿quién nos asegura realmente, y lo digo con respeto, que no tenía padre? ¿Por qué los mismos hermanos de Jesús dudaban de él y todo eso, los discípulos? Conocían a María. Si realmente los hermanos, mi mamá me dice, mira, yo concebí a Jesús y yo no tuve relaciones con tu papá para tener a Jesús. Verdaderamente Jesús fue un milagro, todo esto. Eso hubiese sido algo como que tal sorprendente para todo el mundo y fue como algo tan normal. Como que eso no es algo que, wow. Yo, si mi mamá me dice, mira, Chamil fue sin sexo, fue algo que Dios nos trajo al mundo así. Yo, como que Chamil es algo especial porque verdaderamente, si no tuvo sexo, no me van a mentir con eso. Pero ellos lo veían y dudaban y cosas, y entonces, ¿por qué voy a dudar si sé que en verdad fue un nacimiento así?
Sí, No, pero ese no acuérdate que será, no será, antes tú te considerarías una mujer impura. Entonces se tendría que decir entonces que, o que Jesús logró todo eso, pero en verdad él vino de una mujer impura porque ella ni siquiera estaba casada todavía. para mí el nacimiento de Jesús no fue así. Venga, Para que mí, ella no se había casado todavía, o ya se había no. casado con José. O estaba, no estoy seguro si era que iba a casarse ya. Estaba en como que para casarse, porque yo creo que y la iba a tomar por mujer. No sé si se refiere a que iba entonces estaba Ya se casado y iba a casó, tener que sexo, ya se casó y va a tener, exacto. o si estaba ya para a lo último para casarse como tal. Pero estaban en eso. Pero para mí eso no fue así. El nacimiento virginal así, yo no lo, porque no se relata como algo tan sorprendente bíblicamente. Yo lo veo más como algo más mitológico. Y hay que ver si hay otros relatos de otros dioses como Hércules, cosas así, bla, 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 que existían para la mitología griega y otra gente, donde hayan nacimientos virginales y se le haya puesto también a Jesús un nacimiento así, porque es que a mí no sé. Si es así, Ujú. eso puede cambiar las cosas, pero aún así, Pero ¿qué es te- que por eso es que te digo que mucha gente lo ve así, porque te dice, ok, Gaby, yo entiendo todo eso, pero es que Jesús, naturalmente, el hecho que tú me estás diciendo que, en pocas palabras, Jesús es Jesús, pero es porque Dios es el que le está dando el poder, está bien, perfecto. Pero Jesús desde que nació, el mismo nacimiento de Jesús es divino. So, ya Él es divino. Él como tal, Él mismo por sí solo, es divino ya. Porque Él es el mismo espíritu que descendió. Y te dicen, por eso es que es lo mismo, porque es el mismo espíritu que descendió. si fue así, pues también, no, yo como quiera no descarto que Jesús sea divino, Ujú. pero si fue así, pues sí, ya, de nacimiento es divino, pero no significa que es igual que Dios el Padre como quiera. Pero sí, yo pienso que es divino, haya nacido virgen, sea una concepción virgen o no haya sido una concepción virgen, pienso Sí, que porque eso adquirió. sería asumir, ahora mismo tú, si solamente se tiene que usar el dato o la asunción de que no, pero es que María era virgen, por lo tanto Jesús por naturaleza desde que nació era divino, eso sería implicar que si tú naciste de hombre y mujer, tú no tienes la potestad de ser, no tienes ese potencial de ser divino. So, ¿cómo vamos a ser santos? Porque la misma Biblia dice que sean como Dios, ¿verdad? O sea, o que Ujú, traten, por así decirlo, porque no hay ni uno, dice la Biblia, que no hay ni uno. ujú. Ve que hay un montón de cosas que se contradicen, porque nosotros, siendo nacidos de hombre y mujer, tenemos que intentar ser santos. O sea, ser divino, Buscar esa perfección. buscar esa perfección. Pero a mí me dicen, ¿verdad? No hay ni uno. So. No hay ni uno porque no hacemos las cosas como se supone porque es difícil hacerlas. Pero Jesús en su humanidad demostró que se podía, pero se fue a los 33 años porque dijo, espérate, que ya mejor irnos ya antes de poder caer en una tentación. Embuste, no, pero no es igual cuando estás 33 años nada más y no tienes esposa e hijos. Hay distintas cosas que no se viven y no se puede comparar. Ujú. O puedes comparar una persona de 70 años que ha vivido en matrimonio con hijos. Sí, eso es lo que dice Dandapani, que no sé quién es Dandapani, es un maestro espiritual hindú, que él dice que una de las cosas que más lo ha ayudado a él con la audiencia es vivir una vida común y corriente, como lo hace la gente. Él tiene su propio negocio, tiene su hija, tiene su esposa, y él es bien espiritual y todo eso, pero él dice que la gente ve como, es como una navaja de doble filo. Porque el hecho de que tú no vives como ellos es lo que te hace como que, wow. El hecho de que Jesús no tuvo esposa, de que ayunaba 40 días, es lo que lo hace wow. Entonces, si lo normaliza y vive una vida como un ser humano, pues este tiene esposa e hijos. Y obviamente, si Ujú. tuvo hijos porque tuvo sexo, si tuvo sexo fue porque le gustó, porque tuvo tentación, porque se le paró el huevo. Eso es lo que van a decir, pues es la verdad. O sea, yo me voy a poner la de esto, si a ti se te para el huevo igual que a mí.
Y te gusta la pendeja, pues si te gusta la pendeja, pues tú no eres tan Sí, divino, nada. le quita de esto. Pero a la misma vez, si Jesús es nacimiento virginal, todo lo demás es divino desde su nacimiento, pues no me use a Jesús como que si él pudo hacerlo y venció todas esas cosas, nosotros también podemos. No, porque es que ya no somos iguales desde un principio. Ya no somos iguales y la comparación es innecesaria. Sí, exacto, eso y por eso que es la navaja de doble filo es esa, es que por cualquier lado que te agarre te vas a cortar. Porque si tú eres igual que yo, pues yo no te doy respeto porque me María. Entonces, si no eres igual que yo, pues nada, pues ni modo, tú lo haces porque tú no eres igual que yo. Yo no voy a llegar ahí jamás en la vida, ¿me entiendes? Está bien, pero si es igual que yo, hay respeto porque así se le paraba aquello lo otro, pero no falló, no flaqueó, lo que sea, ¿me entiendes? No, pero la gente lo ve como que flaqueó. Por eso que te digo que la gente lo ve como que, bueno, pues si a ti te gusta la pendeja igual que a mí, pues no me venga a decir porque tú me entiendes. Está bien, pero él no se registra de nada que puedan Por eso. decirle y eso es importante porque un tipo que tuvo enemigos y que lo querían ver muerto porque estaba desafiando el status quo de toda esa gente y no hay registro de que haya pecado, que haya hecho algo malo. Y siendo Mira, yo vi un de esto en Instagram que había un tipo que él se fue viral acá, él haciendo un live como si fuese Jesús. Haciendo un live como si fuese Jesús. Mira, aquí, aquí. Espérate. Es en inglés, chicos, man, fue en español. Espérate. Just gonna wait for a couple more seconds. Yo, how's everybody doing? Just gonna wait for a couple more seconds for more people to show up. Peter, what's up, bro? How you doing? Él le dice, Go for the flex. él le dice, él haciendo un live como si fuese Jesús, le dice, hey, Pedro, ¿qué hace? ¿Cómo estás? Estoy esperando que se conecten un par de gente más, espérate. Y espérate. Déjame traducírtelo, espérate. charlatán. Espérate. Yo, how's everybody doing? ¿Cómo está mi gente? Just gonna wait for a couple more seconds for more people to show up. Espérate. Peter, what's up, bro? How you doing? Go for the flex. Crazy, dude. Boom. Yeah. What's the routine? Honestly, I'm just doing cross carries every day. Él dice, ¿cuál es la rutina? ¿Cuál es la rutina? Pedro le dice eso. Pues mira, honestamente yo lo que estoy haciendo es, ¿sabes? Cargando la cruz y eso. Eso es lo que yo le digo a mi gente, carguen su cruz, que hay que mantenernos ready, como que dice. Look, I'm benching 225 easy. It's just what it is. It's what it is. What is your real name? Okay, so I'm ¿Cuál es tu nombre? ask me that. So there's been a lot of confusion. People think my name is it Yaira? Is it Jehovah? Is it I'm him. Okay? I am that I am. That's who I is all the time, 24/7, you know? Okay, where's Judas? Okay, so I don't ¿Dónde está Judas? talk about him anymore. We're not really like that anymore. If you guys want to find out the details, I do talk about it in the second edition of my book. You can cop the link in the bio. It's a New York Times bestseller. Just find out in there. Dice, oye, ¿qué pasó con Judas? Pues mira, en verdad, yo y Judas nosotros no hablamos así ni nada de eso. Pues si quieren saber más detalles, pues yo en verdad lo escribí en la segunda edición de mi libro. Pueden buscarlo en el link en mi bio. Okay, Lucy asked, do you still hate it? You know what? Moderator, let's get Lucy out of chat. Gabriel, let's get him out of chat. Dice Gabriel es el moderador del chat. El ángel Gabriel la saquen del chat, no. Do you have an upcoming song? Okay, thank you for asking. I do have a project. Pero Él todo hace- su contenido es así o es ese video. No, él hace comedia, pero él tiene par de... Él parece que él es cristiano. Y a él le gusta la comedia cristiana, pero él tiene par de... Él tiene unos que son como él orándole a Dios y Dios respondiéndole. O sea, como que, Dios de esto, y él mismo se responde, pero me gusta porque... Es que en verdad él es cristiano, pero él usa eso así. Él no lo hace para mofarse, es como más como comedia cristiana. Sí, y lo que pasa eso. es que la gente se ofende por cualquier cosa, pero anyway. Mira, yo sé que ya prácticamente terminamos, pero este versículo sí que es el que más papi me usa. Está en Juan capítulo 14, versículo 9. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Felipe le está diciendo que le muestre el Padre y él le dice como, oye, hace tiempo estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto el Padre. ¿Cómo tú dices tú, muéstranos el Padre? Si el Padre y yo uno somos. O sea, que es lo mismo que cae en el mismo versículo que dijimos ahorita, que es el de unidad.
Hay muchos versículos, mi gente, muchos versículos que unos que dan a entender como que Jesús, claramente los versículos dan a entender que Jesús y el Padre no son iguales, porque eso está más que claro, obviamente, y la gente, como tú dijiste al principio, los que creen en la Trinidad, pues te van a decir, bueno, sí sabemos como que eso es, está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo, no son lo mismo, etcétera, pero que claramente dan a entender que el Padre es mayor que él, que el Padre sabe cosas que Jesús no sabe, que el Padre fue el que le dio la potestad, que él sigue la voluntad del Padre, que todo es el Padre, como que el cheche, Él ve es el al Padre Padre. como su propio Dios. Exacto, le Le llama dice a Dios Emilio. todo el tiempo y en sí, tú sabes, el cheche es el Padre, ¿ok? Eso está claro y eso no es ni debatible. Eso está claro en muchos versículos. Ahora, hay otros versículos que dan a entender como que Jesús es Dios, que es divino, pero lo que no se tiene muchas veces en cuenta es el contexto de que ese poder fue el Padre que se lo dio, ¿me entiendes? Esa autoridad se la dio, que le sujetó todo a sus pies y todo lo que es por la voluntad del Padre, y Dios, el Padre le dio esa potestad, por así decirlo, que eso está en Mateo 28, versículo 18, dice, y Jesús se acercó y le habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Me es dada. ¿Quién se la dio? El Padre. Eso Toda no es que potestad es en de el él. cielo y en la tierra. ¿Me entiendes? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. So, a Jesús se le dio la potestad. ¿Quién se la dio? El Padre. So que aunque sí podemos decir que Jesús es divino, porque, ¿verdad? Representaba y podía manifestar la plenitud de Dios hasta cierto punto, porque dicen plenitud de Dios y para mí algo que es infinito, no puedo saber la plenitud, porque es infinito. Pero sí, a lo mejor lo que nuestros ojos han visto o han podido conocer, pues Jesús manifestó esa plenitud de Dios. Pero el punto es, pues, ¿me entiendes? Si es Dios o no, pues no, no sé a qué conclusión tú llegas. Para mí Jesús es divino, pero el Cheche, creador, Yo lo veo es el como Padre. divino. Yo lo veo como divino, obviamente, 100%. Y también es una de las personas que yo le oro. Yo en verdad me siento hasta raro, que se podría decir que es un hábito. Yo cuando oro por cualquier cosa, o le doy gracias, cuando me está yendo brutal y yo digo, diantre, gracias Dios mío, qué sé yo, entonces estoy orando, siempre se me escapan 2 o 3 Jesús por ahí. Eso es Sí, porque natural. eso ya está inculcado. Eso ya está inculcado, exacto. Obviamente una persona que se crió en la India no le van a salir 2 o 3 Jesús de por medio. Pero diría yo que sí, que la persona... tú sabes qué, yo me he dado cuenta que yo oro más cuando estoy guiando que cuando estoy... Yo por la noche no me siento a orar ni nada de eso, arrodillarte, a orar. Pero siempre, siempre tengo esa conexión de Jesús y Dios. A veces le oro a Jesús y de repente hablo de Dios mío, todopoderoso, creador. ¿Me entiendes? Pero sí, respeto a Jesús 100%. Digo, no puedo decir que Y hace sentido soy un santo. lo que tú dices, porque Jesús, al haber sido hombre, etcétera, pues uno lo ve como algo más como uno, como ese mediador literal, como que fue hombre o lo que sea. Dios es como que, ¿me entiendes? Otro nivel. Y aunque uno sí dice Dios, Padre, todopoderoso, porque uno quiere acudir a Dios, pero uno se como que a la misma vez se siente más confianza, por así decirlo, como que Jesús. Sí, porque el hecho de que Jesús estuvo en carne, yo sé lo que tú dices, me imagino yo que tú como... Gaby, como ser liderazgo, como la cadena de liderazgo. Tú, ¿con quién tú te vas a sentir más apegado o en cuestiones de hablar de ciertas cosas? Con una persona que, si tú eres conserje, ¿tú te vas a ir directamente al presidente internacional de la compañía o tú te sientes más cómodo hablando con una persona que también fue el conserje y ahora es presidente? Diciendo, yo prefiero hablar con esta persona porque esta persona me entiende, esta persona fue como yo. Él estuvo aquí abajo igual que yo estuve con los mismos problemas. Una persona que nació, por eso que la gente, cuando son personas que son hijas de ricos, por eso es que Jesús era carpintero. ¿Me entiendes? Una persona o los seres humanos se conectan más con una persona que fue normal como ellos y llegó a la grandeza a una persona que ya nació con esa grandeza. O sea, que el hecho, yo creo que Jesús sí tuvo que haber nacido, y como tú dices, que eso creaba dudas. Lo mismo, hermano, como que en serio
Si yo lo veo cuando se levanta, a veces se levanta a las 8 de la mañana, a veces se levanta a las 9. O a veces, mira, como tú dices, a lo mejor trabajando lo ven, mira, pues si se le iba a cargar el bloque y se le cayó. Que la gente lo ve así. Si es que eso tuvo que haber pasado porque... Si tú eres tan perfecto y eres un Dios, ¿por qué cuando ibas a agajar el martillo se te cayó y como que se te resbaló el martillo y lo subiste? ¿Me entiendes? Como que la gente buscaría cualquier excusa para decirle a Dios, pues, ¿por qué le pasó eso? Dios, no, un Dios porque no fue hasta que él empezó a hacer los milagros a los 30 y pico de años que se sorprendían. Mientras tanto fue alguien normal como otro niño, ¿me entiendes? Sí, sorprendió a los 12 años por su inteligencia y su manera de hablar. Exacto, hablaba brutal, se sabía la escritura y eso lo sorprendió. Pero eso mismo puede hacerlo algún joven en estos días que sea brillante, como estos nenes genios, que saben mucha matemática, muchas cosas, y eso no significa que ellos sean, ¿me entiendes? Sino que era un tipo que se notaba que iba a ser un rabí, un maestro, porque conocía las escrituras. Pero mientras tanto en su niñez fue como que algo normal, no era algo que decían, uy, este nene es perfecto. Sí. Mira, Gaby, a mí me sorprendió, ahora que estamos hablando de eso, para ir terminando el podcast, eso que tú dices de los niños genios que sorprenden mucha gente en la India y cosas así. Yo he visto videos de gente haciendo matemática, de estas personas que son mega genios en matemática, que tienen a 3 personas que sí son súper mega matemáticos, etcétera, pero necesitan su calculadora y te resuelven cualquier problema en 3 minutos. 2, 3 minutos. Pero entonces está este tipo que sin calculadora te da una respuesta en menos de 5 segundos. Yo veo esos videos y yo los veo como... Y en los tiempos de antes, peor todavía. Yo estuve viendo un video también, Gaby, cuando tú dices un niño que se expresa. Pregúntale a Kelly, nosotros estábamos viendo una entrevista que eran gente de 85 años. El video era como que niños de 10 años haciéndole una entrevista a personas que eran de mayores de 90. Ese era el video, haciéndole preguntas. Había uno de los nenes que tenía 9 años, que hablaba igual que tú y yo. Articulado, haciendo preguntas complejas, analizando distintos puntos de vista. Yo y Kelly nos mirábamos, como ese nene tiene 9 años. 9 años. ¿Cómo es posible que un niño de 9 años se exprese de esa manera y que tenga las ideas que tiene ese niño? Hablaba del futuro, del pasado, de la historia, con fechas y todo. No, porque en el 1944... Y yo me quedaba como que... un nene de 5º grado. Que es así, que Jesús lo admite. O sea, no era un milagro, pero es posible. Las cosas que hizo Jesús como una persona normal no lo hacían divino. El hecho de que era inteligente. ¿Me entiendes? Fue cuando él empezó a hacer milagros que la gente dijo, ok, espérate, este tipo hay que velarlo. Ahí fue que se regó la voz de que, pues, mira, este se hace llamar el rey de los judíos. A ti es el que te admiran, a ti el que hacen esto. Y aún así, viendo los milagros, mucha gente también lo que decía era, pues verdaderamente Dios está con él, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Pero no era que le decían, este tipo es Dios, sino que decían, verdaderamente Dios está con él, porque nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Sí, porque habían personas que Jesús no es el primero en hacer milagros, para esos tiempos supuestamente había otras personas que hacían milagros, que podían ser distintos milagros, como alguien que te tocaba y se te sanaba, o alguien que hacía cosas así raras. Acuérdate que antes pues había más ignorancia y cualquiera que hiciera algún truquito podía hacer como algo milagroso, ¿me entiendes? Pero fíjate, casi todos los chamanes aquí, las personas que se han visto, y sí, van a hablar de cosas psicodélicas y cosas, pero casi todos los chamanes que sí han sanado personas, que hay testimonios que dicen, no, mira, yo era adicto al alcohol, adicto a esto, y fui para allá más que un día y ¡pum! Ya soy una persona completamente distinta. O sea, ¿cómo tú explicas que una persona que estuvo 10 años en terapia, depresión, alcohólico, droga, diantre, el tipo está jodido, se va a morir, va para un sitio por un día y ya se sanó? Pues esos chamanes no dicen que fueron ellos los que lo sanaron. ¿Tú has visto eso? Los chamanes diciendo, no, que hay que estar conectado y te hacen como un ritual con la naturaleza y te dicen que es el poder de la naturaleza. Pues es Dios mismo. Como quien dice, mira, yo en verdad no puedo sanarte. Tú tienes que venir, por eso que ellos te explican, ellos te preguntan las intenciones, no, es que tú tienes que tener las intenciones, tú tienes que creer, te hablan de las creencias, te hablan de que, mira, no soy yo, es el Padre o la naturaleza, ¿me entiendes? Que eso se ve hoy día, eso mismo, que esos milagros que uno ve, no son por la persona, es porque Dios está con ellos, es porque
No, y se hace, manifiesta. y es que a veces hay cosas que no podemos explicar al 100%, pero probablemente tienen una explicación y cuando tú estás en esa frecuencia, porque Ujú. tú tienes un sistema de fe o de conexión con la naturaleza, tú crees que ese chamán haciendo lo que tú haces va a funcionarte, tu sistema de frecuencia corporal, por así decirlo, ya está en otra frecuencia que el que no cree. Que el que va con, este me acuerda, pendejo. Tu frecuencia ya es distinto. Y si has estudiado, que ha salido recientemente, que se cree que las células tienen conciencia propia. Las células del cuerpo. Que las células te escuchan y tienen conciencia. Eso da a entender muchas cosas, porque si las células escuchan y tienen conciencia, ya tú estás creyendo que puede ser sano. Tú empiezas a vibrar en una frecuencia distinta. Y tal vez esa frecuencia es la que se conecta con el universo, con el más allá, con lo que sea, con Dios, como tú quieras, y hace una transformación en tu cuerpo. Porque entonces, ¿cómo tú lo explicas? Puede ser así, ¿me entiendes? Para que no lo sabemos, que no hay una evidencia ahora mismo, pero quién sabe en 100 años si la hay. Que cuando tú tienes una fe y una creencia, tú pegas a vibrar en una frecuencia distinta y tu cuerpo cambia, porque entonces esa frecuencia hace que se libere una hormona o una proteína o lo que tú quieras. Gaby, hay algo que ya esto es para otro podcast, pero en todos los libros se habla o sea, todos los libros que en realidad se hablan de cosas grandes o inexplicables, hablan de la creencia. Hasta en el deporte. Mira, el tipo que corrió las 4 millas. Es que obviamente porque él sí creía que era posible, él era el único, porque todo el mundo creía que si tú cogías menos de 4 millas, 4 minutos la milla, el corazón te iba a explotar, cuando en realidad no había ninguna evidencia de eso. Pero eso era una creencia normal, culturalmente se creía, si un ser humano trata de correr 1 milla de distancia en menos de 4 minutos, literalmente te vas a morir. Eso era lo que se creía. Pues ¿quién iba a intentarlo? Yo no me quiero morir, ¿para qué me voy a poner yo a tratar de coger tan rápido? Si corro tan rápido me voy a morir. O sea, hubo uno que dijo, no, en verdad yo creo que sí se puede. Pum. Y después de él, un montón de gente lo hizo. Es por la creencia. La creencia. Y Jesús mismo no pudo hacer un milagro porque no tenían fe. Que imagínate tú el poder de la fe, que Jesús mismo no pudo hacer milagros porque la persona no tenía fe. Los milagros que Jesús hizo era porque tenía fe. Cuando una tipa quiere tocar el manto de Jesús, mira la fe que tiene, que pensando que con solamente tocar el manto de Jesús va a ser sana. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder. ¿Sabes? Porque, ¿me entiendes? La fe que tenía esa mujer era tanta que con solo tocarlo ella cree que podía ser sana. Era la fe. Todos los milagros que Jesús hizo involucraron la fe de la otra persona. Jesús hizo su parte, pero la otra parte ya estaba. No, los ciegos que le dijeron como que sáname, devuélveme la vista. El hecho de que tú le pides eso es porque ya crees que es posible, porque si no, no vas a perder el tiempo. Yo sé que estoy ciego, mira, ve a Jesús caminando, yo no me voy a poner a pedirle que me sane. Y que le juegan, que lo sanen, que aquello, que lo otro. Sí, es la creencia, por eso es que hay que creer, cabrón. Hay que creer. Con eso dicho, mi gente, crean en Jesús y en el Dios Todopoderoso. Amén. Ahora, hay que hablarle claro a Dios, Gaby. A veces tú le pides cosas a Dios, pero no le hablas claro, como este podcast. Y tú sabes qué, Gaby, hablando de eso, de hablar claro, la fe se demuestra no repitiendo las oraciones también. Y muchos maestros espirituales hindúes hablan de que la fe se demuestra a través de la oración, pero también tú muestras pruebas de que no tienes fe a través de la oración. Porque si ya tú me pediste algo ayer, ¿por qué me lo estás pidiendo hoy de nuevo cuando tú sabes que ya va de camino? ¿Me entiendes? Que tengan cuidado cuando yo digo órenle a Dios y a Jesús y tengan fe. Recuerden de que si tú de verdad tienes fe, no hay necesidad de estar volviendo a repetir la misma oración 80 veces como si Dios no te hubiese escuchado. Porque si tú genuinamente en tu corazón sabes que Dios te escuchó, tú te alegras y te sonríes porque tú sabes que va en camino. ¿Me entiendes? Así mismo. Y eso es mucho más difícil hacerlo que decirlo. Así que, anyway, mi gente, nos vemos en la próxima y no se olviden de hablar claro. Todo habla claro, no hay vuelta atrás. La realidad aquí es lo que vas a encontrar. Sin filtros, sin rodeos, directo al grano. Este es el lugar donde todos nos escuchamos. De lo profundo a lo cotidiano.